llega el momento de tener esta entrevista como lo comentamos, esta oportunidad especial que se nos da. Debo confesarles que estuve persiguiendo casi 3 semanas al padre Juan Rivas, pero él amablemente, pues es una gran persona, un gran sacerdote, le envió saludos y bueno, pues aceptó finalmente y se dio el tiempo para esta entrevista. Y para ello, bueno, pues quiero comenzar primero leyendo brevemente su semblanza. Para quienes no lo conocen, el padre Juan Rivas, legionario de Cristo, fue ordenado sacerdote en 1982, siendo parte de los Legionarios de Cristo. Es originario de Guadalajara, Jalisco, México. Cursó estudios de Ciencias Clásicas en Salamanca, España, y continuó sus estudios superiores en Filosofía y Teología en la Universidad de Santo Tomás en Roma. Estudió Ciencias de la Comunicación con profesionales de la RAI, es la Radio y Televisión Nacional de Italia. Durante más de 20 años dirigió y produjo programas de radio y televisión del Centro Multimedia Hombre Nuevo, del cual es fundador. Sus programas de evangelización explican la fe católica con claridad, vigor y convicción. El padre Juan Rivas es autor de más de 3,000 programas de evangelización en formato de series de radio. Ha producido más de 130 programas de televisión y documentales desde mayo de 2000. Y quiero decirles que hace falta actualizar todavía estas cifras. Ha escrito 5 libros y una serie de 18 folletos titulados Fe y Evangelio. Y bueno, pues yo agradezco pues al padre Juan Rivas, pues nuevamente pues su tiempo y su disposición para este programa. Así que, bueno, pues con ustedes el padre Juan Rivas. No, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, te pedimos que nos ilumines a nosotros para decir aquello que debemos decir, que sea para la gloria de tu nombre y para el triunfo del corazón inmaculado de María. Te pedimos que nos bendigas, que nos ilumines, y le pedimos a la Santísima Virgen que nos cubra con su manto y nos ayude a trabajar por el triunfo de su corazón inmaculado. Amén. Amén. Muy bien, en nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pues, padre Juan Rivas, es un gusto tenerlo para este programa de Cisne Radio. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista para todos nuestros amigos. Muy bien, a tus órdenes. Gracias, padre. Bueno, pues desde hace ya varios años hemos seguido con atención sus entrevistas, sus comentarios, sus artículos relativos a lo que está ocurriendo hoy, lamentablemente, en nuestro país. ¿Cuál podría ser la causa, padre, desde su opinión, a la luz del Evangelio, de lo que hoy está viviendo México? ¿Por qué considera usted hoy sufrimos lo que sufrimos como nación? Bueno, yo creo que es el mismo problema de todo el mundo, pero es más grave en México, que es el abandono de la fe, es la pérdida de la fe. Nos hemos alejado de Dios. México era un país mariano, un país que siempre estaba en lucha contra los enemigos de la iglesia, contra Satanás. Así cantábamos: somos cristianos, somos mexicanos, la Virgen María nuestra protectora, nuestra defensora, y declarábamos la guerra a Lucifer. Entonces, pero eso se fue perdiendo poco a poco, casi insensiblemente. Hubo varios fenómenos, además de la pérdida de la fe, el alejamiento de Dios. Fue el que en los años 80 se empezó el culto a la Santa Muerte, sí, sin ninguna detención de ninguno, de nadie, ni del gobierno, ni de nadie, o fue muy poco lo que se hizo. Y después el culto a la Santa Muerte, que es vuelta a la idolatría. Después, en el 2007, volvimos a los sacrificios humanos a los demonios, con la aprobación del aborto. Terrible. Entonces estamos volviendo propiamente a los tiempos donde los aztecas daban culto a la serpiente emplumada y hacían sacrificios humanos, y daban culto a la muerte, a la idolatría. Entonces, ¿cómo quieren que México esté bien
si nosotros hemos propiamente desatado el infierno, le estamos dando poder a Satanás para destruirnos. Sí. Entonces, no se entiende la situación de México si no se entiende cuál es su vocación. México es un país rico en la fe y tiene un propósito en la historia de la Iglesia de dar el aporte decisivo al triunfo de María y al triunfo de la Iglesia con su fe. Sí. Pero si el mismo México, que era la esperanza de la Iglesia, de Dios y de la Virgen María, porque México ama, la Virgen María ama a México, y era la esperanza, si ese México se está descomponiendo y deja de ser mariano, y deja de ser cristiano, pues entonces el demonio nos está desbaratando por tontos. Cierto. Entonces es una situación de México, es una situación espiritual que solo se entiende a la luz de su vocación guadalupana y del misterio guadalupano. Si entendemos eso, entendemos cuál es la causa de todas nuestras desgracias. Es cierto, y sobre lo que menciona, padre, bueno, pues usted ha hecho un comparativo y en el cual este servidor coincide de cómo es que a partir de la aprobación del aborto, en efecto, se ha dado un ambiente, un clima de violencia extrema en nuestro país. Es decir, en diversas ocasiones usted ha hecho la analogía o el comparativo. Mismo número de bebés muertos en el seno materno, casi el mismo número a la par de asesinatos, homicidios, crímenes, violencia en este país. Podríamos entonces decir, padre, que es importante que nuestro país se convierta, vuelva a la fe y, entre otras cosas, por supuesto, echa abajo la ley del aborto para que podamos cumplir esa vocación a la que nos llama Dios a través de la Virgen. Sí, así es. Mira, la cosa es muy sencilla, son cosas muy sencillas que se necesita realmente estar cegado por Satanás o estar distraído en el mundo, o ser literalmente imbéciles para no entenderlo. Sí. Porque son cosas obvias. ¿Dónde está la realización del hombre y cuál es la misión del hombre y de la iglesia y todo eso? Enseñar los mandamientos, nada más. ¿Y cuál es nuestro deber? Cumplir los mandamientos. Recuerda lo que le dice nuestro Señor al joven: ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Sí. Y nuestro Señor no le dice, mira, vete al desierto, da 3 vueltas a la piscina, vete a consultar un gurú en una cueva en la India, sino le dice, cumple los mandamientos. Cumple los mandamientos. No matarás, no robarás, no fornicarás. Es que soy político. Es que soy abogado, soy policía, tengo que robar, tengo que matar. No. Es que estoy embarazada y soy muy joven. Pues lo siento mucho, no matarás. Sí. Es así de sencillo. Es que soy homosexual. No te preocupes. No fornicarás ni con hombre ni con mujer. Cumple los mandamientos. Entonces, la cosa es muy sencilla. No es cuestión de estar consultando gurús, ni psicólogos, ni nada. Es nada más de poner atención a lo que Jesús nos dice. Sí. La iglesia está para enseñar los mandamientos. Los sacerdotes están para ayudar a la gente a cumplir los mandamientos y enseñar la ley de Dios, nada más para eso. Y si no sirven para eso, ya no me sirven para nada. Y si ustedes no cumplen los mandamientos, tienen que sufrir las consecuencias de no cumplir los mandamientos. Claro. Así de sencillo. Sí. Sí, finalmente nuestro Señor respeta esta libertad que nos ha dado, pero lamentablemente hemos abusado de ella y hemos pagado las consecuencias. Es decir, nosotros solos hemos visto el daño que nos ha ocasionado apartarnos de la ley divina, que finalmente es el amor. El Señor lo dice, pues quien me ama cumplirá mi palabra, ¿verdad? Pero entonces vamos a la cosa central. Sí. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que ¿cuál es el problema de México y del mundo entero? De que nos hemos alejado de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a la vida cristiana ordinaria de siempre, nada extraordinario. Que consiste en vivir en gracia, en confesarme con frecuencia, en ir a misa y comulgar todos los días, las cosas ordinarias de la vida cristiana.
Y si vivimos todos la vida cristiana, vuelve la paz a nuestro país y vuelve el orden y vuelve todo. Sí. Si todos empiezan, desde los obispos hasta los políticos, a cumplir los 10 mandamientos, no matarás, no robarás, no fornicarás, y los sacerdotes también los cumplen, porque muchas veces no los enseñan porque ya no los cumplen tampoco ellos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, si empezamos a volver a los sacramentos, a la vida de los mandamientos, a la vida cristiana ordinaria, rascuache, de tercera categoría, ¿sí? No extraordinaria, uh-huh, es el cumplimiento de los mandamientos, entonces nuestra vida cristiana, nuestro mundo va a cambiar y se va a volver un mundo pacífico, tranquilo, vamos a tener paz. A lo mejor no vamos a tener mucha riqueza, no vamos a tener mucha abundancia, pero tenemos paz en nuestro corazón, paz en nuestra mente, paz en nuestras almas, paz en nuestro hogar y paz en nuestro país. Sí. Y eso es ya una gran ganancia. Seguro, sí, lo que estamos Entonces, buscando. Todo es sencillo, todo es claro, no se necesita mucha reflexión. ¿Sí? Ahora, si todo esto lo vemos, que estamos alejándonos de los mandamientos y que se está desatando la violencia y el desastre, lo tenemos que ver también a la luz de la palabra de Dios y de las profecías de Fátima. Uh-huh. Yo leo las profecías a la luz de la palabra de Dios, y las profecías nos dicen que al final, en los últimos tiempos, va a haber una batalla entre la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, que está encinta y va a dar a luz el hijo varón, que viene a regir a todas las naciones con cetro de hierro, es decir, Jesucristo, ¿sí? Y el dragón de 7 cabezas. Uh-huh. Entonces, eso ya estaba profetizado, que al final de los tiempos, el demonio, sabiendo que le quedaba poco tiempo, iba a dar un ataque decisivo y final contra la iglesia, contra los cristianos y contra todo el mundo. O sea, lo que estamos viendo en México es nada más una concentración o un adelanto de todos esos males. Uh-huh. ¿Por qué Dios permite que México sufra todos esos males antes que otros países? Porque México tiene la misión de dar el aporte decisivo al triunfo del corazón inmaculado de María. Es decir, México es el primer país que se tiene que definir o con Cristo o contra Cristo. Cierto. Si estamos con Cristo, tenemos que volver a ser marianos, tenemos que volvernos a consagrar a la Virgen María, tenemos que detener la ley del aborto, tenemos que acabar con la idolatría a mazazos. Uh-huh. A mazazos con la idolatría. Exactamente como lo hicieron los primeros cristianos, uh-huh, como lo hicieron los primeros monjes franciscanos que llegaron aquí a América y no empezaron a decir, oigan, vamos, ¿qué les parece si hacemos un rito ecuménico con todos los sacerdotes que adoran al diablo? Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. uh-huh. Y si no nos ponemos de acuerdo, pues que ellos sigan adorando al diablo y nosotros seguimos adorando a Jesucristo. Pero no, dijeron, no, señores, aquí no hay de diálogo con Satanás ni contra los hijos de Satanás. Los vamos a destruir a todos. Uh-huh. Uh-huh. Los idólatras y a todos. Y tumbaron los ídolos, Sí. arrasaron con todos los templos y México se consagró a la Virgen María y dejó de ser el reino de Satanás para convertirse México en el reino de Cristo en América, en el corazón de América. Sí, eso explica en buena medida, padre, si me permite, el que pues desde Juan Pablo II, Benedicto XVI y pues actualmente el Papa Francisco, pues hayan visitado en varias ocasiones este país, precisamente porque saben la misión que tienen en estos últimos tiempos. Es una señal más, ¿verdad? Adicionalmente a la Virgen del Tepeyac, de la importancia que tiene nuestra nación. Padre, entonces, usted tiene un libro, lo tengo aquí en mis manos, llamado Lo que está por venir, las profecías de San Malaquías y el último Papa. Viendo entonces desde una perspectiva más amplia, igualmente bajo la fe, lo que hoy vemos, ¿qué es lo que está por venir? Lo que está por venir es lo que prometió la Virgen de Fátima, que yo sí lo creo, Uh-huh. que es la última profecía de Fátima, final es, al final mi corazón inmaculado triunfará. Eso es lo que está por venir, Uh-huh. el triunfo del corazón inmaculado de María.
Pero el problema que tenemos con eso es que la gente no quiere reflexionar, no quiere pensar. Cree que solo se va a dar solito, ¿no? Apagamos el celular y apagamos la televisión y me recojo un poco y le pido al Espíritu Santo que me ilumine y le pregunto, ¿qué quiere decir al final mi corazón inmaculado triunfará? Indudablemente quiere decir al final de la batalla decisiva entre la mujer y la serpiente y el dragón. Exacto. Entonces, lo que está por venir es el triunfo de María, pero antes del triunfo de María tienen que suceder una serie de cosas para llegar a ese triunfo. La batalla, para empezar. La batalla. Antes de del triunfo tiene que llegar la batalla. Y es a esto a lo que la Virgen María nos está convocando, especialmente a México. A que los obispos, los sacerdotes, no todos los obispos de fe y marianos, los sacerdotes de fe y marianos, los seglares marianos consagrados a la Virgen María, se incorporen ya a la batalla. Se consagren a la Virgen María y se preparen para dar la batalla contra Satanás y contra todos los hijos de Satanás y la iglesia de Satanás visible y presente ya en este mundo. Porque así como Jesucristo tiene una iglesia con un jefe, que es el Papa Francisco, y todos lo identificamos, y el Papa tiene unos obispos, y los obispos tienen unos sacerdotes, y los sacerdotes tienen unos fieles, lo mismo Satanás también tiene su iglesia con su Papa, y debajo de su Papa sus obispos satánicos, y debajo de los obispos satánicos sus sacerdotes satánicos, o sus jerarquías, ya vémoslo, no serán obispos, tendrán otro nombre, pero Dios, son sus, es su ejército, es Satanás con su ejército. Porque recuerda que eso es lo que dice el Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y tus descendientes y la mujer y sus descendientes. O sea, no es nada más la pleito, no es entre la mujer y la serpiente, sino entre la serpiente y sus descendientes, sus hijos, los hijos de Satanás, los miembros de su iglesia, y la Virgen María como cabeza de la Iglesia Católica con sus hijos en lucha contra Satanás. Entonces, una cosa importante de esto es que Dios ya nos está invitando a definirnos antes de que Él venga a separarnos. Porque es lógico que solo los que se incorporen al ejército de María participarán en el triunfo y los demás serán llevados y arrastrados por Satanás. Porque eso lo dijo Jesucristo hace mucho tiempo, diciendo, tienes que definirte. Es que yo quiero estar en medio, es que déjame pensar. No es tiempo para pensar. Para vacilaciones. O estás conmigo o estás contra mí. El que no está conmigo está contra mí. Y mucha gente cree que si no se afilia al reino de Cristo y no se incorpora, sigue siendo seguidor de Jesucristo. No es así. No es así, porque Jesucristo dice que no. No todo aquel que dice Señor, Señor se salvará. Hasta que tú no te incorpores, que tú no decidas incorporarte a mi ejército, a mi grupo de defensores de la fe, para que tú ya estés del otro lado. Si te fijas también en la homilía de ayer, en el evangelio de este domingo pasado, decía que en el campo de Cristo nada más trigo y cizaña. No hay unos que son pues medio trigo, medio cizaña. No es así. O eres cristiano y vives en gracia y estás consagrado a la Virgen María y trabajas por el reino de Cristo, o eres un hijo de Satanás, aunque no lo sientas y aunque no lo creas, eres hijo de Satanás. Porque tú no estás del lado de Cristo, porque no puedes ser, o eres trigo y vives en gracia y recibes la Eucaristía todos los días y rezas tu rosario y entonces eres trigo, o eres cizaña. No hay otra plantita por ahí. Es que yo soy amapola. No hay amapola, lo siento mucho. ¿Sí? Eso lo dice Jesucristo. Jesucristo era muy serio en eso, precisamente con esa frase: el que no está conmigo está contra mí. O eres trigo o eres cizaña. El que no recoge desparrama. Estorbas. Porque ya estamos en la batalla, y por eso la Virgen María viene como Madre de Misericordia en el año de la misericordia a invitarnos a todos a consagrarnos a la Virgen María
y a empezar a prepararnos para dar la batalla contra Satanás. Y usar todas las armas que Dios nos da, que es el escapulario, que es la medalla milagrosa, que es el agua bendita, que es la invocación de los santos, que es indudablemente vivir en gracia, que es la Eucaristía, que es el rosario. Todas esas armas que habíamos tirado a la basura o que teníamos ahí medio oxidadas, es hora de sacarlas del cajón y darles luz y prepararnos para enfrentarnos con un enemigo muy poderoso, que es el demonio. Sí, tremendo la guerra que está haciendo en este país contra la fe, la vida y la familia, y claro, y muchas más esferas de nuestra realidad, pero estas tres pareciera que haya concentrado su estrategia. Y a mí me llama la atención que hay tantísimos católicos que primero están en una ignorancia total de lo que está pasando en este país, que no les importa, que son apáticos respecto a la realidad o la problemática que vivimos, y por otra parte, aquellos que están enterados, pero que no hacen nada ni se definen justamente en alguno de estos dos ejércitos que chocarán muy pronto. Aquí, bendito Dios, hay la buena noticia del triunfo del Inmaculado Corazón de María, pero como dijo, hay que pelear, no va a llegar solito si no hacemos nada o nos cruzamos de brazos. Sí, yo soy de la idea de que ya debemos empezar a formar, por eso lo que nos proponía el Papa Benedicto XVI, formar pequeñas comunidades, algo así como lo que hizo Noé, que se junta con su familia, sí, ¿no? Quizá algunos primos, algunas personas, no eran muchos, 7 personas, y se juntan y empiezan a vivir su vida cristiana, ¿sí? Y ponen su detente en las puertas y ventanas, y se concentran para vivir su vida cristiana, y todos en la casa se consagran a la Virgen María y comienzan a vivir su vida de gracia. Entonces ya se incorporan decisivamente al reino de Cristo a través de una consagración. Por eso se está promoviendo tanto lo de la consagración al corazón inmaculado de María. ¿Y cómo la consagración es una incorporación al ejército de María? A través, por ejemplo, de los 33 días de preparación, Padre, que así propone. Es, los 33 días, sí, los 33 días que los puedes hacer de una manera amplia o sencilla, pero tienes que hacer esos 33 días de consagración a la Virgen María, por supuesto, y hacer tu consagración al final con tu familia. En todas las parroquias debería haber consagración de las familias, sí, por lo menos una vez al mes, ¿sí? Consagración de las familias del corazón inmaculado de María. Pero ya cuando nos demos cuenta de que lo deberíamos haber hecho, ya va a ser demasiado tarde, porque todo está muy, muy, muy complicado. Eso es, Padre. Porque ahorita no tenemos un problema único, es decir, no sé, que pudiera ser el económico o el ecológico, no, tenemos muchos problemas en todas partes, es decir, es el problema económico. Acaba de va a caer la banca alemana y va a traer la más poderosa y va a traer consecuencias de que te vas a quedar, todo el dinero que tengas en el banco va a desaparecer. Ándale. Viene después la crisis ecológica, el cambio de ejes, que es, no pasa, si no pasa en este año, vendrá Cuaresma del 2018. Viene la crisis moral, que es la más grave, los asesinatos, los crímenes, la violencia, ¿sí? que es terrible, el aborto, todas esas cosas son calamidades. Y lo curioso es que nosotros hayamos matado ya a 150,000 niños, nada más en la capital, en México, y nadie llora, ni nadie hace penitencia, y nadie lo considera tragedia. Era como para que ya todos estuviéramos llorando. Se preocupa más la gente por la muerte del chango en el... Pero como no lo vemos, el problema está ahí. Como no vemos esa sangre que está escurriendo todos los días en los hospitales, matando vidas inocentes, como no lo vemos, pues no nos preocupa mucho. Y no nos damos cuenta que toda la violencia, ese aborto le está dando, son como sacrificios humanos, no son como, sino son verdaderamente sacrificios humanos a los demonios. Sí. Y eso le da poder al demonio para destruirnos, incluso para alterar nuestra mente. Por eso ahí viene todo también la homosexualidad, el lesbianismo, los pleitos en el hogar. La gente no lo relaciona porque no entiende nada, no quiere entender, cree que son problemas psicológicos. No es problema psicológico, es un problema espiritual.
los problemas en la iglesia, muchos sacerdotes concubinarios, muchos obispos que me enseñan la fe. Entonces estamos en una situación moral que es como para, digo, peor que la del tiempo de Alejandro VI, porque era el Papa que tenía un amante, ahora no es el Papa, sino son un montón de clérigos con amantes, y nadie dice nada, y nadie protesta, y nadie se escandaliza. Entonces estamos en un relajo muchísimo peor que el de Alejandro VI, y de aquellos tiempos donde había papas medio violentos, medio militares, más reyes del mundo que de la iglesia. Entonces, ese mal no lo vemos, y cuando venga el físico, pues eso sí, cuando vengan las catástrofes, las inundaciones, eso es lo que nos espera, junte, pues entonces sí nos va a dar miedo, porque no estamos preparados para eso. Y justamente ahora que lo menciona, pues he tenido oportunidad de escuchar a personas con una vida de santidad, también con estudios, y han referido que al concluir el año de la misericordia, ¿qué comienza, padre? Pues el tiempo de la justicia, son cosas que nos van sucediendo más o menos a todos tenemos experiencias. Yo tengo la experiencia de que yo le había dicho a nuestro Señor, mira, a mí me estás haciendo quedar mal con todos, me estás haciendo hacer el ridículo, porque yo digo que viene el castigo, y no pasa nada. Entonces yo ya no voy a hablar de castigos ni de nada, sí, que cada quien se rasque la barriga y disfrute de la vida, porque tú me estás haciendo a mí hacer el ridículo, y yo ya no voy a hablar de esto, a no ser que me des una señal. Sí, me recordó a Jeremías, padre. Esa misma semana el Papa anuncia el año de la misericordia, y yo digo, pues qué más claro que eso. Sí. Porque el jubileo de la misericordia debió haber sido en el año 2025. Exacto. 2025, cada 25 años, y el Papa lo adelanta. Pues, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el castigo debió de haber llegado este año. Y de hecho lo vamos a ver. Yo soy de la idea de que vamos a ver ya muchas cosas peores antes de que termine el año de la misericordia, porque ya debió de haber llegado el castigo. Se detuvo. Todos los terremotos que deberían de haber explotado ya todo, pero lo detuvo el año de la misericordia. Es como si Dios dijera, bueno, madrecita, ánimo, ver cómo te va. No va a servir de nada, pero les voy a dar un poquito más de tiempo a todos para que se conviertan. Entonces es el tiempo de conversión, es el tiempo para que todos los sacerdotes estén en los confesionarios 24 horas confesando, es el tiempo para que los homosexuales dejen la vida de pecado, los narcos dejen de matar, se arrepientan y devuelvan el dinero que le robaron a las viudas, y es tiempo para que los políticos se conviertan, y para que los obispos empiecen a predicar el evangelio, y para que los sacerdotes celebren la misa con devoción, etcétera, etcétera. Este es el tiempo ahora para convertirnos todos. Sí. Y tenemos hasta el 20 de noviembre. Entonces, sí, por esa experiencia yo digo, terminando el año de la misericordia, es lógico que comienza el tiempo de la justicia. No como blanco y negro, pero sí lo vamos a ver, para que vean que no es como blanco y negro. Dios nos va a dar ya señales en noviembre, quizás septiembre, quizá ahora, no sé, no sabemos. En cuanto cae la economía, después vienen otras cosas, y una tras otra, como unas piezas de dominó que van a ir cayendo cada una, hasta que nos quedemos sin nada y tengamos que cumplir lo que Jesucristo nos previno hace mucho tiempo, que dice, cuando todas estas cosas sucedan, huid a los montes. Y uno dice, ¿qué? Huid a los montes, pero ¿y qué voy a hacer en los montes? Ahí no hay nada, más que cabras. Pues eso nos está diciendo Jesús. Cuando empiecen a suceder todas estas cosas, huir a los montes, no te quedes en la ciudad, te va a ir muy muy mal. Pues a ver qué pasa, pero van a ser años muy interesantes, y aquí hasta Cuaresma del 2018 todo va a ser tiempo muy 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 interesante. Ciertamente, el año entrante, pues ya los 100 años de Fátima, y así es. Y vaya, pues esa es ¿qué invitación final le haría a todos, padre? Yo, como le mencionaba, pues en el Cisne estamos comprometidos con el Evangelio, buscamos denunciar la herejía Nueva Era, New Age, al mismo tiempo anunciar el reino de Dios,
Y bueno, pues mira, sobre la nueva era te recomiendo que leas el libro de Moira Noonan, que se llama Ransom from Darkness, Rescatada de la Oscuridad, de Moira Noonan. Muy bien. De todos los libros que he leído, es el más claro de todos, porque propiamente lo que dice Moira Noonan es que es una secta diabólica, basta. No es otra cosa más que eso. Sí, sí. No es una secta diabólica. Entonces, pero lo explica Moira Noonan, porque ella fue de los grados más altos de la New Age, ¿sí? Hablaba con espíritus, movía piedras, hacía muchas cosas, etcétera, etcétera. Y se convierte, creo que en Medjugorje, en algo le pasa a ella, y le tienen que hacer un exorcismo. Y es la conversión de Moira Noonan, Ransom from Darkness, ¿sí? Muy bien. Entonces, pero mi mensaje para todos es el siguiente, sí. Y es muy sencillo. Viene ya el triunfo de María y no tenemos nada que temer. Pero la Virgen María nos está diciendo que si quieres participar en la victoria, tienes que participar en la batalla, y la manera de incorporarte y prepararte para la batalla es que hagas tu consagración a la Virgen María de los 33 días, que reces tu rosario, que confieses, hagas una confesión general de tu vida antes de que termine el año de la misericordia, y comiences a vivir tu vida de gracia, y te vayas desprendiendo del mundo, que puedas vivir con un poquito de techo, comida y casa, y te olvides de todo lo demás, porque entre más tengas, cuando lo pierdas todo vas a sufrir más. Tremendo. Pues Padre, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Vamos a seguir orando por usted. Le encargamos sus oraciones también por nosotros. Y si nos puede dar la bendición, abusando de su generosidad, Padre Juan Rivas. Sí, cómo no, con mucho gusto. También lean todo lo que dice ahí la Virgen María. Hay muchos mensajes de la Virgen María de cómo debemos de prepararnos para esta batalla final. Que la Virgen María de Guadalupe te cubra con su manto, que el Espíritu Santo te ilumine con su luz y te dé sabiduría para saber lo que tienes que hacer, discernimiento para distinguir el bien del mal y fortaleza para llevar a cabo tu misión. El Señor te bendiga y te guarde, tenga misericordia de ti y te conceda la paz, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Rivas, transmitiendo en vivo desde Tulum, Quintana Roo. Bye. Gracias, Padre. Dios te bendiga. Bye, bye. Bye, bye. Muy bien, pues sí. Tremendo esto que hemos escuchado de parte del Padre Juan Rivas, a quien le agradecemos mucho su tiempo, su generosidad nuevamente. Y bueno, Fabián, ¿qué te pareció lo que escuchaste del Padre Rivas? Pues sorprendente, aunque bueno, pues corrobora también lo que, pues por un lado hemos escuchado de él. Yo he visto también varios de sus videos. Yo tuve el gusto de conocerlo en 1993, si no mal recuerdo, en Denver, Colorado, en la Jornada Mundial de la Juventud, precisamente en aquel año. Yo era un mozuelo ahí que asistió a ver al Papa, y en este cursillo de formación él nos dio un testimonio, nos presentó lo que era Hombre Nuevo. El Padre lo lista en su currícula, pues es fundador de Hombre Nuevo, de esta serie de programas que en México se transmite en radio, en internet y bueno, en algunos países en televisión, como es el caso en Estados Unidos, en Los Ángeles, donde comenzó todo esto. Y bueno, pues el Señor lo ha ido llevando. Él fue también legionario de María, fíjate, primero fue legionario de María y ahora es legionario de Cristo. Yo pertenezco al Reino en Christi y pues he tenido mucho acercamiento y conocimiento de él, pero tristemente pues algunos de sus hermanos pues no hay esta apertura, este conocimiento. Pues es la propia Virgen María quien nos ha estado advirtiendo, como ya lo hemos mencionado en sus revelaciones, sus manifestaciones marianas. Y pues no sé qué pasa, ¿no? Esto que menciona el Padre Juan, que pues estamos como dormidos, estamos como que, bueno, pues ahorita no pasa, o el síndrome del avestruz, ¿no? Mejor meto la cabeza al hoyo y pues mejor no veo porque me asusta o me puede causar no sé qué cosa,
cuando nuestro Señor Jesucristo nos manda en su palabra que cuando vemos estos signos tenemos que saberlos discernir. Dice: hipócritas, ustedes que saben, que conocen el viento que viene del sur es señal de que vendrá la lluvia, o de cuando reverdece la higuera es señal del verano. Así como saben leer los signos, sepan también conocer y entender. Y que es una bendición que el Padre Juan Rivas, dentro de la Legión, pues este faro para estos tiempos ya muy breves que tenemos, ya próximos a concluir el año de la misericordia, próximos a celebrar el centenario de Fátima, y pues es un faro de luz también. Qué extraordinaria oportunidad tuviste, Jaime. Muchas felicidades por esta entrevista. No, hombre, gracias a Dios que se pudo lograr, que tuvo el Padre pues la amabilidad de atenderme, y muy fuerte lo que ha dicho, y aunque pues pueda no gustar tal vez el tono a muchos, pues quedémonos con la idea principal: la conversión, la búsqueda de la consagración. Fabián, nos están preguntando, Paula Jiménez, disculpen, ¿en qué consiste los 33 días para la consagración al corazón de María? ¿Podrías explicarlo brevemente, por favor? Porque será algo en lo que vamos a insistir nosotros en el CISNE. Claro que sí, con mucho gusto. Pues esta consagración de 33 días es una de las consagraciones, digamos, una fórmula breve, obtenida, extraída de la verdadera devoción a la Virgen María de San Luis María Griñón de Montfort. San Luis María escribió este libro más o menos en el siglo XVIII, y ha inspirado a santos, entre ellos ni más ni menos que el propio Juan Pablo II. El lema Totus Tus se lo debe precisamente a la lectura de este libro, y esta consagración es un extracto de lo que este libro de la verdadera devoción al Inmaculado Corazón de María nos enseña, de cómo debemos ir renunciando y dejar todo en manos de María. Un extracto pequeño que menciona en este libro es que María es la primer ministro de Dios para nosotros ante el cielo, y todo lo que ella le presente al Padre, el Padre lo obtiene pues de mucho más grato favor que directamente de nosotros. Y pues esta consagración es este escudo, esta arma para estos tiempos de protección, puesto que nos pondrá bajo el manto de María Inmaculada. Sí, pueden encontrarlo gratis en internet. Les invitamos a que lo hagan para que se consagren. Es parte de lo que nosotros en nuestras conferencias y seminarios recomendamos al final, como esas armas espirituales. Oye, Fabián, pero fíjate, quiero decirte algo de la mano de lo que escuchamos del Padre, y que nos sirva para apoyar este triunfo del Inmaculado Corazón de María. Mira, muestro en pantalla un extracto del libro que tengo aquí en mis manos, A los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen. Tú conoces muy bien, porque forma parte de la obra, ¿verdad?, del movimiento sacerdotal mariano, fundado por el padre Stefano Gobi. Y en la página, en la versión en inglés 834 y 835, cuando el padre Gobi vivía y visitó México en 1994, el 5 de diciembre, estando en la Basílica de Guadalupe, la Virgen le habló, y en subrayado en amarillo, más o menos traducido al español, dice: tú has visto, mi pequeño hijo, con cuánto entusiasmo yo soy amada, venerada y glorificada por estos mis niños mexicanos. Por esta razón, mi gran victoria contra todas las fuerzas masónicas y satánicas comenzará aquí o desde aquí, para el gran triunfo de mi Hijo Jesús. ¿Qué tal el mensaje? Esta revelación que el padre Gobi recibió, y que en las redes sociales hace unos 2 días ya en Twitter ahí coloqué, y que ha causado un furor también en Facebook. Hacía mucho no recibía tantos likes y tantos reenvíos, porque esto es una buena noticia. Pero como dijo muy bien el padre Rivas,
tenemos que hacer el esfuerzo por formar parte del ejército. No como él me dijo en privado, ¿verdad? El padre Rivas me dijo, oye, pues, ¿qué crees? Pues te aviso que ya fue el triunfo de la Virgen por WhatsApp, te voy a avisar, yo te aviso cuando sea el triunfo, ahí te aviso, sí, tú avísame ahí cuando pueda, yo mientras estoy en Hawái, por ahí. No, requiere de oración, trabajo por parte de los laicos, y por eso me gusta en ese sentido también, debo confesar también, un poco o un mucho el estilo también del padre. Luego se pasa un poquito, pero bueno, la verdad es que, pues luego, pues la verdad no peca, pero incomoda. Así que, bueno, pues la invitación a que pues todos nuestros amigos se consagren. Y ya me han preguntado también, Fabián, ¿cómo se puede obtener este libro? Pues tú sabes más del asunto porque con Rodolfo participaste por ahí en algunas reuniones con pues, ¿cómo podemos decirlo, Fabián? El representante del padre Gobi en México en su momento. Sí, fue una gracia de Dios que pues me llegó en su momento en mi vida, porque yo ni siquiera lo busqué, es más, yo no tenía idea de que existiera. Fue por una invitación que me hicieron y es exactamente por el padre fallecido, que Dios lo tenga en su santa gloria, el padre Pinochelli. Él era el representante del movimiento sacerdotal mariano en México. Y este libro, el famoso libro azul a los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen, se obtenía de forma pues personal. Entonces no se vende en librerías, la distribución yo ahora no sé con quién se pueda conseguir. Me anotaré una tarea de buscar con quién, y yo con mucho gusto les transmito si es posible a nuestros amigos de Cisne Radio que estén interesados. Y yo, de hecho, en mis manos tengo justo esta versión. Yo tengo y seguramente algo que tú desconoces, Jaime, hay una continuación, un breve anexo de este libro azul con mensajes hasta el año de 1999, porque el 97, perdón. El otro libro se cerró en el 94. Entonces, pues esto se hace justo en los cenáculos que la Virgen María nos pide que hagamos, que es precisamente rezar el Santo Rosario en torno a ella, por eso se llama cenáculo, y la lectura de estas cartas que le dictaba la Santísima Virgen al padre Stefano Gobi, pues tienen este mensaje, esta importancia, que se suman y no se contradicen en para nada ni con la escritura ni con otras revelaciones, manifestaciones de la Virgen en otras apariciones. Así es, exactamente. Pues en efecto, como mencionaste, padre, para nosotros en Cisne no es nuevo lo que ha dicho, y pues no obstante, pues suena fuerte, aún escuchándolo, y más de él, de una autoridad, de un liderazgo que tiene por su importancia, influencia, y pues claro, de parte de un sacerdote y más legionario de Cristo. Así que bueno, pues tremendo esto que hemos escuchado, Fabián, y se relaciona, yo quisiera en este momento que nos compartieras muy brevemente, se relaciona porque pues hablamos de victoria o triunfo, gracias a Dios, ¿verdad? Pero hay quienes equivocamente o torpemente han dicho que pues sí, nadie sabe el día ni la hora, lo cual es una expresión, me parece muy poco afortunada cuando no se ha estudiado más el tema, y sobre todo cuando se le asocia con el mileniarismo, que muchos tal vez no saben, y los que saben no lo entienden o lo comprenden mal. ¿Tú puedes explicarnos así en 5 minutitos brevemente de qué se trata esto? Claro, Jaime, con mucho gusto. El milenarismo es una herejía que surgió a principios de la propia fundación de la Iglesia, presente por una varón que viene a regir a todas las naciones con cetro de hierro, es decir, Jesucristo, ¿sí? Y el dragón de 7 cabezas. Entonces, eso ya estaba profetizado, que al final de los tiempos, el demonio, sabiendo que le quedaba poco tiempo, iba a dar un ataque decisivo y final contra la Iglesia, contra los cristianos y contra todo el mundo.
O sea, lo que estamos viendo en México es nada más una concentración o un adelanto de todos esos males. ¿Por qué Dios permite que México sufra todos esos males antes que otros países? Porque México tiene la misión de dar el aporte decisivo al triunfo del corazón inmaculado de María. Es decir, México es el primer país que se tiene que definir o con Cristo o contra Cristo. Cierto. Si estamos con Cristo, tenemos que volver a ser marianos, tenemos que volvernos a consagrar a la Virgen María, tenemos que detener la ley del aborto, tenemos que acabar con la idolatría a mazazos, a mazazos con la idolatría, exactamente como lo hicieron los primeros cristianos, como lo hicieron los primeros monjes franciscanos que llegaron aquí a América y no empezaron a decir, oigan, vamos, ¿qué les parece si hacemos un rito ecuménico con todos los sacerdotes que adoran al diablo? Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Y si no nos ponemos de acuerdo, pues que ellos sigan adorando al diablo y nosotros seguimos adorando a Jesucristo. Pero no, dijeron, no, señores, aquí no hay de diálogo con Satanás ni contra los hijos de Satanás. Los vamos a destruir a todos. Los idólatras y a todos. Y tumbaron los ídolos, arrasaron con todos los templos, y México se consagró a la Virgen María y dejó de ser el reino de Satanás para convertirse México en el reino de Cristo en América, en el corazón de América. Sí, eso explica en buena medida, padre, si me permite, el que pues desde Juan Pablo II, Benedicto XVI y pues actualmente el Papa Francisco, pues hayan visitado en varias ocasiones este país, precisamente porque saben la misión que tienen en estos últimos tiempos. Es una señal más, ¿verdad? Adicionalmente a la Virgen del Tepeyac, de la importancia que tiene nuestra nación. Padre, entonces, usted tiene un libro, lo tengo aquí en mis manos, llamado Lo que está por venir, las profecías de San Malaquías y el último Papa. Viendo entonces desde una perspectiva más amplia, igualmente bajo la fe, lo que hoy vemos, ¿qué es lo que está por venir? Lo que está por venir es lo que prometió la Virgen de Fátima, que yo sí lo creo, que es la última profecía de Fátima, final es, al final mi corazón inmaculado triunfará. Eso es lo que está por venir, el triunfo del corazón inmaculado de María. Pero el problema que tenemos con eso es que la gente no quiere reflexionar, no quiere pensar. Cree que solo se va a dar solito, ¿no? Apagamos el celular y apagamos la televisión y me recojo un poco y le pido al Espíritu Santo que me ilumine y le pregunto, ¿qué quiere decir al final mi corazón inmaculado triunfará? Indudablemente quiere decir al final de la batalla decisiva entre la mujer y la serpiente y el dragón. Exacto. Entonces, lo que está por venir es el triunfo de María, pero antes del triunfo de María tienen que suceder una serie de cosas para llegar a ese triunfo. La batalla, para empezar. La batalla. Antes del triunfo tiene que llegar la batalla. Y es a esto a lo que la Virgen María nos está convocando, especialmente a México. A que los obispos, los sacerdotes, no todos los obispos de fe y marianos, los sacerdotes de fe y marianos, los seglares marianos consagrados a la Virgen María, se incorporen ya a la batalla. Se consagren a la Virgen María y se preparen para dar la batalla contra Satanás y contra todos los hijos de Satanás y la iglesia de Satanás visible y presente ya en este mundo. Porque así como Jesucristo tiene una iglesia con un jefe, que es el Papa Francisco, y todos lo identificamos, y el Papa tiene unos obispos, y los obispos tienen unos sacerdotes, y los sacerdotes tienen unos fieles, lo mismo Satanás también tiene su iglesia, con su Papa, y debajo de su Papa sus obispos satánicos, y debajo de los obispos satánicos sus sacerdotes satánicos, o sus jerarquías, ya vémoslo, no serán obispos, tendrán otro nombre, pero Dios, son sus, es su ejército, es Satanás con su ejército. Porque recuerda que eso es lo que dice el Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y tus descendientes y la mujer y sus descendientes. O sea, no es nada más la pleito, no es entre la mujer y la serpiente, sino entre la serpiente y sus descendientes, sus hijos,
los hijos de Satanás, los miembros de su iglesia, y la Virgen María, como cabeza de la Iglesia Católica, con sus hijos, en lucha contra Satanás. Entonces, una cosa importante de esto es que Dios ya nos está invitando a definirnos antes de que Él venga a separarnos. Porque es lógico que solo los que se incorporen al ejército de María participarán en el triunfo y los demás serán llevados y arrastrados por Satanás. Sí. Porque eso lo dijo Jesucristo hace mucho tiempo, diciendo, tienes que definirte. Es que yo quiero estar en medio, es que déjame pensar. No, no es tiempo para pensar. Para vacilaciones. O estás conmigo o estás contra mí. El que no está conmigo está contra mí. Y mucha gente cree que si no se afilia al reino de Cristo y no se incorpora, sigue siendo seguidor de Jesucristo. No es así. No es así, porque Jesucristo dice que no. No todo aquel que dice Señor, Señor se salvará. Hasta que tú no te incorpores, que tú no decidas incorporarte a mi ejército, a mi grupo de defensores de la fe, para que tú ya estés del otro lado. Si te fijas también en la homilía de ayer, en el evangelio de este domingo pasado, decía que en el campo de Cristo nada más trigo y cizaña. No hay unos que son pues medio trigo, medio cizaña. No. No es así. Sí. O eres cristiano y vives en gracia y estás consagrado a la Virgen María y trabajas por el reino de Cristo, o eres un hijo de Satanás. Aunque no lo sientas y aunque no lo creas, eres hijo de Satanás. Porque tú no estás del lado de Cristo, porque no puedes ser, o eres trigo y vives en gracia y recibes la Eucaristía todos los días y rezas tu rosario y entonces eres trigo, o eres cizaña. No puedes, no hay otra plantita por ahí. Es que yo soy amapola. No hay amapola, lo siento mucho. ¿Sí? Eso lo dice Jesucristo. Jesucristo era muy serio en eso, precisamente con esa frase: el que no está conmigo está contra mí. O eres trigo o eres cizaña. El que no recoge desparrama. Estorbas. Sí. Porque ya estamos en la batalla, ¿sí? Y por eso la Virgen María viene como Madre de Misericordia en el año de la misericordia a invitarnos a todos a consagrarnos a la Virgen María y a empezar a prepararnos para dar la batalla contra Satanás. Y usar todas las armas que Dios nos da, que es el escapulario, que es la medalla milagrosa, que es el agua bendita, que es la invocación de los santos, que es indudablemente vivir en gracia, que es la Eucaristía, que es el rosario. Todas esas armas que habíamos tirado a la basura o que teníamos ahí medio oxidadas, es hora de sacarlas del cajón y darles luz y prepararnos para enfrentarnos con un enemigo muy poderoso, que es el demonio. Sí. Tremendo la guerra que está haciendo en este país contra la fe, la vida y la familia, y claro, y muchas más esferas de nuestra realidad, pero estas tres pareciera que haya concentrado su estrategia. Y a mí me llama la atención que hay tantísimos católicos que primero están en una ignorancia total de lo que está pasando en este país, que no les importa, que son apáticos respecto a la realidad o la problemática que vivimos, y por otra parte, aquellos que están enterados pero que no hacen nada ni se definen justamente en alguno de estos dos ejércitos que chocarán muy pronto. Aquí, bendito Dios, hay la buena noticia del triunfo del Inmaculado Corazón de María, pero como dijo, hay que pelear, no va a llegar solito si no hacemos nada o nos cruzamos de brazos. Sí, yo soy de la idea de que ya debemos empezar a formar, por eso lo que nos proponía el Papa Benedicto XVI, formar pequeñas comunidades, algo así como lo que hizo Noé, que se junta con su familia, ¿no? Quizá algunos primos, algunas personas, no eran muchos, 7 personas, y se juntan y empiezan a vivir su vida cristiana, ¿sí? Y ponen su detente en las puertas y ventanas y se concentran para vivir su vida cristiana, y todos en la casa se consagran a la Virgen María y comienzan a vivir su vida de gracia. Entonces ya se incorporan decisivamente al reino de Cristo,
a través de una consagración. Por eso se está promoviendo tanto lo de la consagración al corazón inmaculado de María. ¿Y cómo la consagración es una incorporación al ejército de María? A través, por ejemplo, de los 33 días de preparación, padre, que Así propone. Es, los 33 días, sí, los 33 días que los puedes hacer de una manera amplia o sencilla, pero tienes que hacer esos 33 días de consagración a la Virgen María, por supuesto, y hacer tu consagración al final con tu familia. En todas las parroquias debería haber consagración de las familias, por lo menos una vez al mes, ¿sí? Consagración de las familias del corazón inmaculado de María. Pero ya cuando nos demos cuenta de que lo deberíamos haber hecho, ya va a ser demasiado tarde, porque todo está muy, muy, muy complicado. Eso es, padre. Porque ahorita no tenemos un problema único, es decir, no sé, que pudiera ser el económico o el ecológico, no, tenemos muchos problemas en todas partes, es decir, es el problema económico. Acá va a caer la banca alemana y va a traer la más poderosa y va a traer consecuencias de que te vas a quedar, todo el dinero que tengas en el banco va a desaparecer. Ándale. Viene después la crisis ecológica, que solo se entiende a la luz de su vocación guadalupana y del misterio guadalupano. Si entendemos eso, entendemos cuál es la causa de todas nuestras desgracias. Es cierto, y sobre lo que menciona, padre, bueno, pues usted ha hecho un comparativo y en el cual este servidor coincide de cómo es que a partir de la aprobación del aborto, en efecto, se ha dado un ambiente, un clima de violencia extrema en nuestro país. Es decir, en diversas ocasiones usted ha hecho la analogía o el comparativo. Mismo número de bebés muertos en el seno materno, casi el mismo número a la par de asesinatos, homicidios, crímenes, violencia en este país. Podríamos entonces decir, padre, que es importante que nuestro país se convierta, vuelva a la fe y, entre otras cosas, por supuesto, echa abajo la ley del aborto para que podamos cumplir esa vocación a la que nos llama Dios a través de la Virgen. Sí, así es. Mira, la cosa es muy sencilla, son cosas muy sencillas que se necesita realmente estar cegado por Satanás o estar distraído en el mundo o ser literalmente imbéciles para no entenderlo. Sí. Porque son cosas obvias. ¿Dónde está la realización del hombre y cuál es la misión del hombre y de la iglesia y todo eso? Enseñar los mandamientos, nada más. ¿Y cuál es nuestro deber? Cumplir los mandamientos. Recuerda lo que le dice nuestro Señor al joven: ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Sí. Y nuestro Señor no le dice, mira, vete al desierto, da 3 vueltas a la piscina, vete a consultar un gurú en una cueva en la India, sino le dice, cumple los mandamientos. Cumple los mandamientos. No matarás, no robarás, no fornicarás. Es que soy político. Es que soy abogado, soy policía, tengo que robar, tengo que matar. No. Es que estoy embarazada y soy muy joven. Pues lo siento mucho, no matarás. Sí. Es así de sencillo. Es que soy homosexual. No te preocupes. No fornicarás ni con hombre ni con mujer. Cumple los mandamientos. Entonces, la cosa es muy sencilla. No es cuestión de estar consultando gurús, ni psicólogos, ni nada. Es nada más de poner atención a lo que Jesús nos dice. Sí. La iglesia está para enseñar los mandamientos. Los sacerdotes están para ayudar a la gente a cumplir los mandamientos y enseñar la ley de Dios. Nada más para eso. Y si no sirven para eso, ya no me sirven para nada. Y si ustedes no cumplen los mandamientos, tienen que sufrir las consecuencias de no cumplir los mandamientos. Claro. Así de sencillo. Sí. Sí, finalmente nuestro Señor respeta esta libertad que nos ha dado, pero lamentablemente hemos abusado de ella y hemos pagado las consecuencias. Es decir, nosotros solos hemos visto el daño que nos ha ocasionado apartarnos de la ley divina, que finalmente es el amor. El Señor lo dice, pues quien me ama cumplirá mi palabra, ¿verdad? Pero entonces vamos a la cosa central.
Sí. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que, ¿cuál es el problema de México y del mundo entero? De que nos hemos alejado de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a la vida cristiana ordinaria de siempre, nada extraordinario. Que consiste en vivir en gracia, en confesarme con frecuencia, en ir a misa y comulgar todos los días, las cosas ordinarias de la vida cristiana. Y si vivimos todos la vida cristiana, vuelve la paz a nuestro país y vuelve el orden, y vuelve todo. Sí. Si todos empiezan, desde los obispos hasta los políticos, a cumplir los 10 mandamientos, no matarás, no robarás, no fornicarás, y los sacerdotes también los cumplen, porque muchas veces no los enseñan porque ya no los cumplen tampoco ellos. ¿Sí? Entonces, si empezamos a volver a los sacramentos, a la vida de los mandamientos, a la vida cristiana ordinaria, rascuache, de tercera categoría, ¿sí? No extraordinaria, es el cumplimiento de los mandamientos, entonces nuestra vida cristiana, nuestro mundo va a cambiar y se va a volver un mundo pacífico, tranquilo, vamos a tener paz. A lo mejor no vamos a tener mucha riqueza, no vamos a tener mucha abundancia, pero tenemos paz en nuestro corazón, paz en nuestra mente, paz en nuestras almas, paz en nuestro hogar y paz en nuestro país. Sí. Y eso es ya una gran ganancia. Seguro, sí, lo que estamos Entonces, buscando. Todo es sencillo, todo es claro, no se necesita mucha reflexión. Sí. Ahora, si todo esto lo vemos, que estamos alejándonos de los mandamientos y que se está desatando la violencia y el desastre, lo tenemos que ver también a la luz de la palabra de Dios y de las profecías de Fátima. Yo leo las profecías a la luz de la palabra de Dios, y las profecías nos dicen que al final, en los últimos tiempos, va a haber una batalla entre la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, que está encinta y va a dar a luz el hijo hija, el cambio de ejes, que es, no pasa, si no pasa en este año, vendrá Cuaresma del 2018, viene la crisis moral, que es la más grave, los asesinatos, los crímenes, la violencia, ¿sí? que es terrible, el aborto, todas esas cosas son calamidades. Y lo curioso es que nosotros hayamos matado ya a 150,000 niños, nada más en la capital, en México, y nadie llora, ni nadie hace penitencia, y nadie lo considera tragedia. Era como para que ya todos estuviéramos llorando. Se preocupa más la gente por la muerte del chango en el... Pero como no lo vemos, el problema está ahí. Como no vemos esa sangre que está escurriendo todos los días en los hospitales, matando vidas inocentes, como no lo vemos, pues no nos preocupa mucho. Y no nos damos cuenta que toda la violencia, ese aborto le está dando, son como sacrificios humanos, no son como, sino son verdaderamente sacrificios humanos a los demonios. Sí. Y eso le da poder al demonio para destruirnos, incluso para alterar nuestra mente. Por eso ahí viene todo también la homosexualidad, el lesbianismo, los pleitos en el hogar. La gente no lo relaciona porque no entiende nada, no quiere entender, cree que son problemas psicológicos. No es problema psicológico, es un problema espiritual. Los problemas en la iglesia, muchos sacerdotes concubinarios, muchos obispos que me enseñan la fe. Entonces estamos en una situación moral que es como peor que la del tiempo de Alejandro VI, porque era el Papa que tenía un amante, ahora no es el Papa, sino son un montón de clérigos con amantes, y nadie dice nada. Sí. Y nadie protesta, y nadie se escandaliza. Entonces estamos en un relajo muchísimo peor que el de Alejandro VI y aquellos tiempos donde había papas medio violentos, medio militares, más reyes del mundo que de la iglesia. Entonces ese mal no lo vemos, y cuando venga el físico, pues eso sí, cuando vengan las catástrofes, las inundaciones, eso es lo que nos espera. Pues entonces sí nos va a dar miedo, porque no estamos preparados para eso. Y justamente ahora que lo menciona, pues he tenido oportunidad de escuchar a personas con una vida de santidad, también con estudios, y han referido que al concluir el año de la misericordia, ¿qué comienza, padre? Pues el tiempo de la justicia, son cosas
que nos van sucediendo más o menos a todos tenemos experiencias. Yo tengo la experiencia de que yo le había dicho a nuestro Señor, mira, a mí me estás haciendo quedar mal con todos, me estás haciendo hacer el ridículo, porque yo digo que viene el castigo y no pasa nada. Entonces yo ya no voy a hablar de castigos ni de nada, sí, que cada quien se rasque la barriga y disfrute de la vida, porque tú me estás haciendo a mí hacer el ridículo y yo ya no voy a hablar de esto, a no ser que me des una señal. Sí, me recordó a Jeremías, padre. Esta misma semana el Papa anuncia el año de la misericordia y yo digo, pues qué más claro que eso. Sí. Porque el jubileo de la misericordia debió haber sido en el año 2025. Exacto. 2025, cada 25 años, y el Papa lo adelanta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el castigo debió de haber llegado este año. Y de hecho lo vamos a ver. Yo soy de la idea de que vamos a ver ya muchas cosas peores antes de que termine el año de la misericordia, porque ya debió de haber llegado el castigo. Se detuvo. Todos los terremotos que deberían de haber explotado ya todo, pero lo detuvo el año de la misericordia. Es como si Dios dijera, bueno, madrecita, ánimo, ver cómo te va. No va a servir de nada, pero les voy a dar un poquito más de tiempo a todos para que se conviertan. Entonces, es el tiempo de conversión, es el tiempo para que todos los sacerdotes estén en los confesionarios 24 horas confesando, es el tiempo para que los homosexuales dejen la vida de pecado, los narcos dejen de matar, se arrepientan y devuelvan el dinero que le robaron a las viudas, y es tiempo para que los políticos se conviertan y para que los obispos empiecen a predicar el evangelio y para que los sacerdotes celebren la misa con devoción, etcétera, etcétera. Este es el tiempo ahora para convertirnos todos. Sí. Y tenemos hasta el 20 de noviembre. Entonces, sí, por esa experiencia yo digo, terminando el año de la misericordia, es lógico que comienza el tiempo de la justicia. No como blanco y negro, pero sí lo vamos a ver, para que vean que no es como blanco y negro. Dios nos va a dar ya señales en noviembre, quizás septiembre, quizá ahora, no sé, no sabemos. En cuanto cae la economía, después vienen otras cosas, y una tras otra como unas piezas de dominó que van a ir cayendo cada una, hasta que nos quedemos sin nada y tengamos que cumplir lo que Jesucristo nos previno hace mucho tiempo, que dice, cuando todas estas cosas sucedan, huid a los montes. Y uno dice, ¿qué? Huid a los montes, pero ¿y qué voy a hacer en los montes? Ahí no hay nada, más que cabras. Pues eso nos está diciendo Jesús. Cuando empiecen a suceder todas estas cosas, huir a los montes, no te quedes en la ciudad, te va a ir muy muy mal. Pues a ver qué pasa, pero van a ser años muy interesantes. Llega el momento de tener esta entrevista como lo comentamos, esta oportunidad especial que se nos da. Debo confesarles que estuve persiguiendo casi 3 semanas al padre Juan Rivas, pero él amablemente, pues es una gran persona, un gran sacerdote, le envió saludos y bueno, pues aceptó finalmente y se dio el tiempo para esta entrevista. Y para ello, bueno, pues quiero comenzar primero leyendo brevemente su semblanza. Para quienes no lo conocen, el padre Juan Rivas, legionario de Cristo, fue ordenado sacerdote en 1982, siendo parte de los Legionarios de Cristo. Es originario de Guadalajara, Jalisco, México. Cursó estudios de Ciencias Clásicas en Salamanca, España, y continuó sus estudios superiores en Filosofía y Teología en la Universidad de Santo Tomás en Roma. Estudió Ciencias de la Comunicación con profesionales de la RAI, es la Radio y Televisión Nacional de Italia. Durante más de 20 años dirigió y produjo programas de radio y televisión del Centro Multimedia Hombre Nuevo, del cual es fundador. Sus programas de evangelización explican la fe católica con claridad, vigor y convicción. El padre Juan Rivas es autor de más de 3,000 programas de evangelización en formato de series de radio. Ha producido más de 130 programas de televisión y documentales desde mayo de 2000. Y quiero decirles que hace falta actualizar todavía estas cifras. Ha escrito 5 libros y una serie de 18 folletos titulados Fe y Evangelio. Y bueno, pues yo agradezco pues al padre
Juan Rivas, pues nuevamente pues su tiempo y su disposición para este programa. Así que, bueno, pues con ustedes el Padre Juan Rivas. No, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, te pedimos que nos ilumines a nosotros para decir aquello que debemos decir, que sea para la gloria de tu nombre y para el triunfo del corazón inmaculado de María. Te pedimos que nos bendigas, que nos ilumines, y le pedimos a la Santísima Virgen que nos cubra con su manto y nos ayude a trabajar por el triunfo de su corazón inmaculado. Amén. Amén. Muy bien, en nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pues, Padre Juan Rivas, es un gusto tenerlo para este programa de Cisne Radio. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista para todos nuestros amigos. Muy bien, a tus órdenes. Gracias, Padre. Bueno, pues desde hace ya varios años hemos seguido con atención sus entrevistas, sus comentarios, sus artículos relativos a lo que está ocurriendo hoy, lamentablemente, en nuestro país. ¿Cuál podría ser la causa, Padre, desde su opinión, a la luz de, pues, del Evangelio, de lo que hoy está viviendo México? ¿Por qué considera usted hoy sufrimos lo que sufrimos como nación? Bueno, yo creo que es el mismo problema de todo el mundo, pero es más grave en México, que es el abandono de la fe, es la pérdida de la fe. Nos hemos alejado de Dios. México era un país mariano, un país que siempre estaba en lucha contra los enemigos de la iglesia, contra Satanás. Así cantábamos: somos cristianos, somos mexicanos, la Virgen María nuestra protectora, nuestra defensora, y declarábamos la guerra a Lucifer. Entonces, pero eso se fue perdiendo poco a poco, casi insensiblemente. Hubo varios fenómenos, además de la pérdida de la fe, el alejamiento de Dios. Fue el que en los años 80 se empezó el culto a la Santa Muerte, sin ninguna detención de ninguno, de nadie, ni del gobierno, ni de nadie, o fue muy poco lo que se hizo. Y después el culto a la Santa Muerte, que es vuelta a la idolatría. Después, en el 2007, volvimos a los sacrificios humanos a los demonios, con la aprobación del aborto. Terrible. Entonces estamos volviendo propiamente a los tiempos donde los aztecas daban culto a la serpiente emplumada y hacían sacrificios humanos, y daban culto a la muerte, a la idolatría. Entonces, ¿cómo quieren que México esté bien si nosotros hemos propiamente desatado el infierno? Le estamos dando poder a Satanás para destruirnos. Entonces, no se entiende la situación de México si no se entiende cuál es su vocación. México es un país rico en la fe y tiene un propósito en la historia de la Iglesia de dar el aporte decisivo al triunfo de María y al triunfo de la Iglesia con su fe. Pero si el mismo México, que era la esperanza de la Iglesia, de Dios y de la Virgen María, porque México ama, la Virgen María ama a México, y era la esperanza, si ese México se está descomponiendo y deja de ser mariano y deja de ser cristiano, pues entonces el demonio nos está desbaratando por tontos. Cierto. Entonces es una situación de México, es una situación espiritual.